Cordial saludo, mi nombre es Edwin Osorio García y estoy en el Seminario de Investigación Educativa. Presento esta propuesta de trabajo con una infografía preparatoria para el desarrollo del protocolo de investigación de mi tesis. La idea de este trabajo entonces es investigar estudios empíricos relacionados con mi tema doctoral y sería en este caso la relación o la injerencia que puede tener el sistema económico en la educación. Presento la tabla de elementos claves de mi investigación, que creo que ya es conocida pues por ustedes, y que habla de la injerencia o la posible injerencia que tiene el sistema económico capitalista en la percepción ética de los estudiantes. Para el primer trabajo entonces se consulta la pregunta general o se refiere a la pregunta general y es cómo impone el neoliberalismo su ideología a la educación, donde la categoría principal sería la educación y la categoría secundaria sería el neoliberalismo y su ideología. Desde este texto se habla que hay una dicotomía en la creación de la escuela porque fue creada por una sociedad burguesa y entonces era para cumplir con estos fines económicos, pero también había una parte ilustrada que quería manejar un pensamiento crítico. Entonces se habla que la escuela en la actualidad pues está yéndose por la senda del neoliberalismo y es la idea de conseguir un trabajo que parece ser la única función desde el neoliberalismo de la educación. Desde el segundo trabajo se plantea la pregunta general y es cómo puede la pedagogía crítica transformar esta sociedad injusta neoliberalista. La categoría principal entonces sería la sociedad neoliberalista y la categoría secundaria sería la pedagogía crítica. Entonces se habla desde este texto que la relación entre pedagogía y política es inherente, no se pueden separar. Si usted va a enseñar o cualquiera que vaya a enseñar, lo va a hacer desde una ideología, quiera o no quiera enseñar esa ideología. Se habla que la pedagogía crítica también es fundamental para la democracia y que la democracia debe ser una democracia real, de las mayorías, no de unos pocos que detentan el poder político y económico. En el tercer texto investigado, la pregunta general es cómo avanza la ultraderecha y las políticas neoliberales en el ámbito educativo. La categoría principal entonces sería el ámbito educativo y la categoría secundaria sería la ultraderecha y las políticas neoliberales. Entonces se habla que desde este mundo globalizado las políticas de ultraderecha han ido aumentando y esta ultraderecha trata de imponer una ideología neoliberal que es una teoría económica que nos hace suponer que el mercado se autorregula solo, pero pues obviamente hay muchos estudios al respecto y se ha explicado que el mercado no es transparente y por lo tanto si usted no tiene la capacidad de elegir libremente, entonces no puede hacer una elección libre. En el cuarto texto, la pregunta general es cuáles son los efectos de las políticas neoliberales en la educación superior en América Latina. Y se habla que el neoliberalismo ha afectado de forma nefasta la educación pública superior. Se menciona que se ha generado una precarización, que se ha reducido el pensamiento crítico y que los docentes se han vuelto tecnócratas en cuanto a revisar solo una calificación y no estar pensando en una transformación de la sociedad. En el último texto, la pregunta general es cómo ha impactado el neoliberalismo en la función social de la educación, en donde la función social es la categoría principal y el neoliberalismo sería la categoría secundaria. Entonces se habla que la formación inicialmente de la educación, perdón, o la creación de la educación inicialmente tuvo un concepto de transformar la sociedad, de volverla más justa, más solidaria. Sin embargo, actualmente las políticas neoliberales han generado el conocimiento y lo han vuelto como una mercancía. Entonces, la misma adquisición del conocimiento hay que comprarlo y adquirirlo con la privatización y la misma implementación de ese conocimiento hay que venderlo para conseguir un trabajo. Esta globalización también se habla que afecta a los grupos minoritarios porque el capitalismo no tiene en cuenta los contextos y considera a todas las personas con las mismas opciones y con las mismas posibilidades. En conclusión, entonces, todos los textos
están hablando de unas consecuencias negativas del neoliberalismo sobre la educación, unas políticas individualistas, una gran injusticia. Se manifiesta entonces que el profesor se enfoca más en la evaluación que en la transformación de la sociedad. Por lo tanto, mi investigación creo que es de gran relevancia porque está buscando esa injerencia que tiene el sistema económico en la percepción ética de los estudiantes y cómo esta percepción entonces puede estar siendo truncada porque las personas consideran entonces que la pobreza ya es resultado de lo que hace cada persona y no del sistema en general. Por último, entonces muestro las referencias de los trabajos de Castelao Huerta, Girós, Larios, Laval y Ovejero. Cordial saludo, Edwin Osorio.